Bien, buenas noches. Bueno, gracias al Señor que, ya estamos en Juan 17, ¿no? Y qué privilegio es que el Señor nos dé estos tiempos de estudio porque yo creo que es bastante interesante lo que estamos viendo. Vemos a Jesús como en su máxima expresión. Entonces, hoy tenemos algo muy interesante y estamos en Juan 17, así que abramos nuestras Biblias allí, Juan 17, y es Jesús intercediendo en la tierra, intercediendo por los suyos, por sus hijos, por sus discípulos. Y bueno, estas son las últimas horas de Jesús con sus discípulos. Él pronto va a morir, pronto va a resucitar, pronto va a ascender al cielo, y Él les dice, me voy, pero no se preocupen, yo les dejo aquí unas instrucciones y una oración al Padre. Entonces Jesús ya oró por nosotros. Jesús pronto se sentaría a la derecha del Padre, y Jesús había estado todo este tiempo, 3 años, preparando a sus discípulos. Y la pregunta es, Jesús se iba, ¿y ahora qué? ¿Qué pasaría con sus discípulos? ¿Volverían a pescar? ¿Volverían a su rutina diaria? ¿O en verdad tenían una misión dentro de este mundo? ¿Qué pasaba con ese Mesías que esperaban? ¿Qué pasaba con ese Jesús que iba a reinar? Que les iba a dar ese cumplimiento de las profecías. ¿Qué pasaba con ese Jesús? Y la realidad es que este pensamiento de tener un rey que los librara de la opresión era algo muy común para ese tiempo. Ellos esperaban no un Jesús que iba a morir, sino un Jesús que iba a reinar. Pero Él les dice, tranquilos, no es el momento. Y Juan toma 5 capítulos para escribir las últimas instrucciones para sus discípulos y para la base de lo que sería la formación de la iglesia de Cristo. Entonces, si hacemos un poco de recuento de lo que han podido estudiar, por ejemplo, Jesús les había hablado de dejarlos por un tiempo. En Juan 14, Él les dice, no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y voy y les voy a ir a preparar un hogar. Volveré. Jesús se iba, pero les dejaba el consuelo de que iba a volver. También les promete un consolador. Sí, van a estar en este mundo, pero no van a estar solos. Van a tener al Espíritu Santo y Él los va a guiar. Y después vemos cómo Jesús les enseña a amar al prójimo, amar a Dios, cómo les enseña a estar pegados a Cristo como la vid y el pámpano. Y encontramos muchas instrucciones acerca de lo que tendrían que hacer en la tierra. Y en Juan 16, Él les dice que a pesar de que Él se iba, que iba a estar el Espíritu Santo en ellos, no iba a ser fácil. Y Él les dice, Juan 16, 1 al 3, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. No es para que se angustien, no, es para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Les está diciendo, lo más probable es que ustedes mueran por causa de Cristo. No iba a ser fácil lo que iban a pasar sus discípulos. Y en cuanto a eso de restaurar el reino, en Hechos encontramos capítulo 1 y los discípulos les dicen, Señor, ¿vas a instaurar el reino ahora? Él dice, ustedes no les es dado todavía eso, no lo van a conocer. Ustedes no saben el tiempo ni las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder. Entonces no era momento de restaurar el reino, pero sí era momento de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos a un Jesús que les va a dejar un legado, que les va a dejar una misión y que Él oró por ellos. Y es una imagen de lo que hace Jesús cada día por nosotros. Ante el Padre, intercede por nosotros. Entonces, veamos
Vamos a ver tres cosas. Primero, Jesús da cuentas al Padre de su misión aquí en la tierra, de esos 3 años, qué fue lo que hizo Jesús y el balance que quedó. Luego vamos a ver la intercesión de Jesús por sus discípulos, aquellos que había formado en ese tiempo. Y vamos a ver luego, en el tercer punto, las cosas que el Padre iba a interceder ahora por todos los creyentes. ¿Sí? De todos los tiempos, no solo sus discípulos de ese momento, sino ya por todos los creyentes de todos los tiempos. Entonces, comencemos, versículos 1 al 8, Jesús va a dar cuentas al Padre. Dice allí: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Jesús empieza diciendo, o más bien, él comienza alzando sus ojos al cielo. Y las palabras anteriores que encontramos en el capítulo 16, el último versículo es: en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahora alza sus ojos al cielo, ahora sí, ora al Padre, y vemos que dice: ha llegado la hora. Ahora sí es la hora. No, si vemos todo el Evangelio, muchas veces Jesús dice: esperen, todavía no ha llegado la hora. Pero ahora sí, dice Jesús, ha llegado la hora. Jesús llegaba al momento para ser glorificado. Pero antes de la glorificación tendría que venir la crucifixión. Entonces Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra, yo he terminado la obra que me diste que hiciera. Pero Jesús había terminado la obra, aún faltaba morir, aún faltaba resucitar, aún faltaba ser glorificado. Entonces aquí vemos a un Jesús que todavía se anticipa a lo que iba a consumar. Pronto diría: consumado es, ya todo está saldado, ya todo está pagado. Y Jesús se anticipa a ese momento. Y vemos aquí dos cosas. Primero, que había llegado la hora. Y algo que Jesús les había dicho a sus discípulos es: no se angustien. Juan 16, 21 habla de esa hora, ¿sí? Y dice: cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Entonces Jesús compara la hora con la mujer que está de parto, con aquella mujer que va a tener su hijo y tiene dolores y le cuesta tener su hijo, pero cuando lo tiene en su brazo está gozosa. Y lo mismo aquí, Jesús había llegado la hora del sufrimiento, pero pronto llegaría la hora de su glorificación. Jesús no podía ser glorificado antes sin pasar por la cruz. La cruz fue el costo del pecado del mundo para llevar la gloria al nombre de Cristo. Y vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que él dice: Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un gozo puesto, tenía el objetivo de glorificar a su Padre, y ese era el propósito. Y él dice: lo he cumplido. Jesús despreció toda vergüenza, aún la cruz. Y la pregunta es: ¿dónde está tu gozo puesto? Si tu gozo y gloria están puestos en cosas temporales, un día vas a terminar, vas a morir con todas tus cosas temporales. Pero si mueres en la tierra con tu gozo puesto en la eternidad, vas a vivir eternamente para la gloria de Dios. ¿Estás dispuesto aún a menospreciar tu vida para dar gloria a Dios?
Hay una promesa en Romanos 8:17 y lo habíamos visto el lunes con Ken y él decía que nosotros somos hijos adoptados por Dios. Y Pablo aquí dice, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Antes de la gloria viene la muerte. Y si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Pero si cae y muere, da mucho fruto. Y de la misma manera Jesús estaba aquí dando fruto. Era hora de dar gloria a Dios. En segundo lugar, vemos a un Jesús que vivía para la gloria de su Padre. Jesús sabía que la gloria de Dios era importante y de eso dependía su ministerio. Y nosotros también fuimos salvos para glorificar a Dios. ¿Sí? En nuestra vida estamos hechos para glorificar a Dios. Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas, para glorificar a Dios. Y la verdad es que nosotros estamos vivos y hay un mundo que está muerto. Un mundo que cuando no cree en Cristo no está dando gloria a Dios, claramente. Nosotros damos gloria a Dios porque hemos creído en su palabra. Pero ¿qué hay de aquellos que no han creído? ¿Desde cuándo no nos duele de pronto que el nombre de Cristo sea blasfemado? Y cuánto peor es cuando ignoramos a los perdidos, porque eso desvirtúa el plan de Dios, desvirtúa su gloria y todo lo que Él merece. Cuando no hacemos la tarea que Dios nos mandó en esta tierra, estamos desvirtuando la gloria de Dios. No le estamos dando la gloria que Él merece. ¿Y eso no nos duele? Más que predicar porque se van a perder, es predicar porque la gloria de Dios no se le da a Él. No es por los perdidos, es por la gloria de Dios que nosotros predicamos el Evangelio. Él tiene que ser glorificado, Él tiene que ser honrado. Entonces, después de la cruz, Jesús resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre y nos manda a tener esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Y Él dice, haya pues en ustedes esa actitud que hubo en Cristo Jesús, dice Pablo, que aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y ahora el Padre lo ha exaltado para que toda rodilla se doble ante Él. Jesús obedeció, se hizo un hombre, se hizo un siervo, se hizo un cordero, murió por seres humanos que no merecían, pero ahora vive por los siglos de los siglos y un día toda rodilla se doblará ante Él. Y qué gozo que nosotros podamos decir, se doblará mi rodilla porque yo anhelo que mi rodilla se doble. Pero qué triste por aquellos que se va a doblar su rodilla porque no van a poder ante el poder de Dios, ante la majestad de Dios, pero van a estar completamente condenados. Y si hay alguien que nos está viendo de pronto hoy y si ha rehusado creer en Jesús, te animamos a considerar esto, porque al final vas a doblar tu rodilla, pero ¿cómo vas a doblar tu rodilla? ¿Condenado o redimido? Ahora Jesús está en el trono y vendrá un día a juzgar al mundo. Ahora a Jesús se le da el ministerio de dar vida eterna y entonces versículo 2 dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Primero vemos que Jesús se le da toda autoridad y esto va en contraste con la gran comisión y Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La potestad, el honor, la autoridad la tiene Dios para dar vida eterna. Él ya venció, Él ya tiene toda la potestad. Jesús declara entonces que todo el dominio le es dado. Y luego dice, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y este pasaje en su contexto, porque le está
hablando acerca de los 12 discípulos, de los que están ahí en ese momento, de los que estaban compartiendo con Jesús. Y les está hablando de que al padre de sus discípulos, aquellos que se sentaron a comer con él. Y más adelante Jesús dice que no perdió a ninguno de ellos, excepto el hijo de perdición, hablando de Judas, ¿no? Entonces Jesús daba vida eterna a estos que les dio, y ahora Jesús define la vida eterna. Note que él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La forma de tener vida eterna es por medio de la fe, pero aquí él define la vida eterna, y la vida eterna es la restauración de la comunión entre las personas, las personas de este mundo, su creación y Dios. Es que te conozcan. Dios quiere reconciliar a cada ser humano con Cristo. Dios quiere reconciliar a cada ser humano con Cristo. Y el punto es, ¿estás reconciliado con Cristo? Lo que perdió Adán y Eva en el Edén, Jesús viene aquí a restaurarlo por medio de la vida eterna. Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Y Dios llama a estar a cuentas con Él, a reconciliarse con Él. Pero también a nosotros se nos manda algo. Y es que nosotros somos embajadores de la reconciliación. 2 Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliese con Dios. El mensaje del Evangelio es uno de vida eterna por medio de Cristo, es uno de reconciliación entre el hombre y Dios. Somos embajadores de la reconciliación. Nosotros somos los que debemos proclamar ese mensaje de reconciliación, pero creemos que no es un mandamiento para nosotros. Pero dice claramente, id y haced discípulos de todas las naciones. No es algo que no nos toque, es algo que nos toca a todos. Y para mí es de lo más difícil, si soy sincero. Me cuesta predicar el Evangelio, a mí me cuesta predicarle a las personas. Pero el Señor me ha dicho, tienes que obedecer. Tenemos que obedecer ese mandato, debemos predicar el Evangelio. Y ya no vivimos solos, tenemos al Espíritu Santo. ¿Habrá temor? Sí, puede que sí. Pero tenemos al Espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces primero Jesús le da el mensaje de salvación a sus discípulos, y luego el verso 6 dice, les manifestó su nombre, hablando del nombre del Padre. Aquí manifestar su nombre habla de dar a conocer al Padre. Este nombre es el que predicamos. Esta palabra se utiliza constantemente para entender lo que es el poder del nombre de Cristo, que puede dar salvación. Y aquí es interesante que Jesús también habla de aquellos que les dio el Padre. Aquí el Padre pareciera que tuviera posesión de estos hombres y se los da al Hijo. Y esto nos muestra que Dios ya había escogido a estos hombres desde antes de la fundación del mundo para llevar esta tarea, para que fueran entregados a Cristo para tener vida eterna y darles la misión de llevar el Evangelio al mundo. Dios los escoge para que sean suyos y luego se los da a Cristo. Ahora, esta doctrina de la elección es bíblica y no podemos ignorarla, no podemos dejarla a un lado. La realidad es que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, somos suyos y se nos entregó el Evangelio. Pero debemos tener cuidado porque si bien Dios elige, Él no es un Dios arbitrario. Él no es un Dios arbitrario y menos va en contra de su carácter. Dios no va en contra de su carácter y Él dice, yo no hago acepción de personas. Jesús no hace excepción de personas. El Evangelio está abierto para todo aquel que cree. El que cree tiene vida eterna. El que rehúsa creer no tiene vida eterna. No nos enredemos en eso. Dios ofrece vida eterna a todo el mundo y tenemos que predicarle a todo el mundo el Evangelio.
Entonces, vemos a Jesús entregándoles una misión y dice que los discípulos fueron fieles y obedecieron. Habla de que pudieron conocer de dónde procedía todo lo que había hecho Jesús y dicho. ¿Y de dónde procedía? Del Padre. Todo lo que me ha dicho el Padre, eso yo se los he dado a conocer. Y vemos una obra de fe, una obra de obediencia. Entonces, en la salvación encontramos que la obra es de Dios, por supuesto. El Espíritu Santo va y convence al mundo de pecado, justicia y juicio, pero cada uno es responsable en su decisión de fe y obediencia a la palabra de Dios. Y estos hombres dice que tuvieron fe y fueron obedientes al Padre, a Cristo. Entonces, aquí Jesús hace un barrido por todo su ministerio y él dice, en efecto, se ha cumplido la tarea. Tenemos aquí a los discípulos, los que tú me entregaste, aquí están. Les he dado a conocer el Evangelio. Ahora Jesús procede a predicarles, procede a pedir por sus discípulos, a interceder por ellos. Entonces, bueno, por temas de tiempo, les dejo ahí para que lo leamos en la casa, pero seguimos explicando un poco. Jesús ahora procede a orar por sus discípulos y aquellos que les acompañaron, a los cuales Jesús les había llevado el mensaje de salvación. Jesús pide por los suyos y dice, no pido por el mundo, no, yo pido por los suyos, por aquellos que el Padre le había entregado. Y no es que el mundo no sea importante, más bien es que Jesús se quiere concentrar en sus discípulos. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, por supuesto que sí, pero Jesús en este momento, para él era más importante sus discípulos. Y ahora Jesús es el intercesor. Jesús es el intercesor de nosotros. Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. Hoy el Padre intercede por nosotros. Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Cristo hoy está a la diestra del Padre, aboga por nosotros. Y Satanás está acusándonos. Y aquí dice, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a condenar? Si Cristo ya pagó, si Él ya dio todo y Él intercede por nosotros. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nadie nos puede condenar. No nos pueden acusar de nada porque Él ya pagó, el justo por los injustos. Ya la deuda fue saldada. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, de estos que el Padre le había dado, es de los que Jesús intercede. Y es interesante aquí también la relación del Padre con el Hijo, en una unidad. Entonces Jesús dice, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y esto muestra que tanto el Hijo como el Padre son lo mismo, son Dios mismo. Entonces, lo que hacía el Padre lo hacía el Hijo, lo que decía el Padre lo decía el Hijo, lo que era el Padre lo era el Hijo igualmente. Entonces Jesús se demuestra como Dios. Y ahora Jesús va al punto y Él dice, yo quiero que ellos permanezcan en esa unidad. Y esa unidad se ve en que ellos me reflejen a mí, en que ellos reflejen la imagen de Cristo. Nosotros somos pequeños Cristos, por decirlo así, pequeños representantes de Cristo en la tierra. Nosotros somos el reflejo de Cristo. Y también nos habla este pasaje de que Él los guardaba para que ninguno se perdiera, excepto el hijo de perdición. Ahora, Judas no es que estaba destinado a perderse, más bien la profecía nos hablaba de que un hombre de ellos, dado el conocimiento de Dios, no iba a creer en Cristo. Y ese era Judas, y que él fue condenado, porque es claro en la palabra que el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito, dijo, Hijo de Dios. Pero el resto, dice Jesús, yo no los perdí, sino que los he cuidado en el nombre de Dios. Juan 16, 12 y 13 dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero aún no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dijo que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Aquí entonces vemos la unidad en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo toma del Padre y lo enseña a sus discípulos. Y dice acá que el Espíritu Santo toma de Jesús y lo hará conocer a nosotros. Aquí este Consolador es uno de la misma naturaleza, solo que en vez de la presencia física de Cristo, ahora está en forma espiritual morando en cada creyente. Tenemos al Espíritu de Cristo morando en nosotros. Y a veces no entendemos que estamos en la presencia de Dios constantemente en nosotros. Y eso es lo que pide Jesús, que aquellos discípulos buscaran esa unidad, ¿no? Entonces, unidad de pensamiento, unidad de acciones, unidad en santidad, unidad en todo sentido. Somos esos pequeños Cristos en la tierra. Por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos pensar como piensa Cristo, amar como ama Cristo. Pero es un proceso, claramente, en el que vamos en este mundo. La unidad de Cristo con el Padre se calcaba en que Jesús hablaba y actuaba como lo hacía el Padre. Nosotros buscamos la unidad al palpar la imagen de Cristo en nosotros, o al imitar a Cristo, al pensar y hablar como Él. Ahora, así como Jesús no era del mundo, sus discípulos tampoco eran del mundo. Y ya que no eran del mundo, pues iban a ser odiados por el mundo. El creyente no es del mundo, porque no le pertenece al gobernante de este mundo. Y Juan nos dice en su primera carta 5:19, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, estamos en un mundo de contracultura. Mientras que el mundo proclama las mentiras de Satanás, el creyente va en contra de esa corriente predicando la verdad de Cristo. Es por eso que el creyente es odiado por este mundo. Lo natural es el rechazo al evangelio. Lo antinatural es que la gente crea. Porque el evangelio tiene exigencias que van en contra de las cosas de este mundo. Mientras que nosotros proclamamos el matrimonio heterosexual, el mundo proclama la identidad de género. Mientras que el mundo busca una explicación científica para la creación, nosotros creemos en un Dios creador. Mientras que el mundo busca los placeres, el creyente proclama una vida de satisfacción en Cristo. Entonces, ¿cómo no está el mundo en contra de nosotros? Nosotros somos peregrinos en la tierra, y el peregrino es aquel que va de paso. Y nosotros deberíamos tener esa actitud y esa mentalidad. Nosotros vamos de paso en este mundo, pero vamos a nuestro hogar. Nosotros vamos directo a nuestra casa, porque acá en este mundo nosotros somos extranjeros. Pero muchas veces estamos con el chip al revés, ¿no? Entonces pensamos que este mundo es lo que deberíamos vivir y aprovechar al máximo, sabiendo que un día vamos a morir. Y todo eso que se aprovechó va a quedar en la tumba. Pero aquí nos dice, nosotros no somos de aquí. Nosotros somos extranjeros y advenedizos. Estamos buscando nuestra patria celestial, nuestro hogar, porque este no es nuestro hogar. Aquí reina Satanás. Y nosotros pensamos que de pronto este mundo nos puede satisfacer. La realidad es que no, el único que puede satisfacer es Cristo. Jesús dijo en el capítulo 15 de Juan, versículo 18: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo
pero si ustedes fueran del mundo, el mundo lo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también lo perseguirán a ustedes. Y si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Y luego en el capítulo 16 vemos las palabras que ya habíamos visto, que es: los expulsarán de las sinagogas. Y viene la hora cuando cualquiera que los mate pareciera que le está rindiendo un culto a Dios. Aún en el medio del culto a Dios de este mundo, aún allí nos despreciarán, porque es un pensamiento humano y no es un pensamiento divino, porque no conocen a Dios, dice ahí. El mundo no conoce a Dios, por eso nos odiarán. Lo normal es el rechazo. O sea, no podemos esperar vivir en este mundo agradando a Dios y no esperar rechazo del mundo. Porque el mundo piensa, mi pensamiento o lo que dicta mi corazón, eso es lo que debo seguir. Pero ¿qué dice Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Solo hay una verdad, solo hay un camino, solo hay una vida. Mientras que el mundo dice, no, yo tengo mi propia verdad. Ahora, qué fácil sería que Jesús nos sacara de este mundo, ¿no? Pero eso no es lo que dice ahí. No sé si se han preguntado eso, como: Señor, ¿por qué no nos llevas ya? ¿Por qué no creemos, morimos y ya, para el cielo? Y aquí dice Jesús: yo no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, el mundo es difícil. Y dice Juan que allí está la pasión de la carne, la pasión de los ojos, está la arrogancia de la vida. Y creo que ahí es el punto más peligroso del creyente, de desviarse del plan de Dios. Porque este mundo te va a querer satisfacer con las cosas que te ofrece. Y pienso en que muchos, o parte del enfriamiento del creyente, viene de una comodidad y de un éxito en este mundo. Porque a veces no hacemos la obra que Dios nos manda, porque estamos más cómodos en este mundo que complacidos en Dios. Pero aquí Jesús dice: no pides que los saques del mundo. ¿Por qué? Y es porque el peligro no está en el mundo. El peligro es del maligno. No pido que los guardes del mundo, que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. El peligro es el maligno. Él te va a tentar con las cosas de este mundo. Entonces vemos a Jesús, por ejemplo, cuando iba a ser tentado, y él fue tentado: ve, convierte esas piedras en pan, ¿sí? Satisface tu carne. O ven, adórame y te voy a dar todos los reinos de este mundo. La vanagloria de la vida. Entonces Satanás va a estar al acecho para engañarnos. Tenemos que tener cuidado. Si Pedro fue usado, que es uno de los discípulos, fue uno de los apóstoles de Jesús, si fue usado por Satanás para decirle a Jesús: ven, no tienes que morir. ¿Por qué vas a morir, Jesús? No te hagas eso a ti mismo. Y le dice Jesús: apártate de mí, Satanás. Si Pedro fue usado por Satanás, tengamos cuidado. Jesús no nos saca del mundo, porque es al mundo es al que se le debe predicar. Y él dice en Marcos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Estamos en el mundo para llevar el evangelio de Cristo a toda criatura. Jesús ya derrotó a Satanás y en eso tenemos confianza, y de pronto pasajes que nos ayudan a animarnos cuando vienen las tentaciones y las dificultades es como Hebreos nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Y él dice: es Él, Cristo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces,
no hay excusa para no predicar el Evangelio. Estás en el mundo, no para acomodarte al mundo, sino para glorificar a Dios. Versículo 13 dice Jesús: y hablo en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Pareciera como que si Jesús estuviera al frente de sus discípulos y hablando en voz alta: quiero que ustedes tengan mi gozo completo. Entonces Jesús quería que a pesar de las circunstancias ellos tuvieran gozo. Vemos a un Pablo que él dice: estoy en cadenas, pero aún así estoy gozoso. Se puede tener gozo en medio de la aflicción, solo en una vida de comunión con Cristo. Y finalmente, en esa última parte de esa sección, Jesús les dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificar significa apartar para una labor o para un propósito específico, y el creyente es apartado para la labor de la obra de Dios. Hudson Taylor fue uno de los grandes misioneros de por allá 1800, y él fundó una organización llamada Misión al Interior de China, y él llevó cientos de misioneros allí, a China. Y él tenía unos requisitos, pero nunca estaba entre los requisitos tener el dinero suficiente para ir a la misión. De hecho, él decía Hudson Taylor: no queremos participación de nadie en eso, en cuanto a dar a la misión. Era un pensamiento de él. Pero lo único que él pedía a aquellos que iban a ser misioneros allá en China era una comunión con Dios, era una relación con Dios y era una vida de oración. Ese era el único requisito. Eran hombres que se santificaban en la verdad, que se santificaban en la palabra de Dios. Y Jesús quería eso, quería unos discípulos que se santificaran en la palabra de Dios. No son nuestras acciones religiosas, es nuestra comunión diaria y constante con la palabra. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Entonces la palabra, al leerla y obedecerla, nos va a hacer más apartados de este mundo y útiles para el Señor, bien preparados para el uso del Maestro. Entonces Jesús pidió por sus discípulos, pero también Jesús pidió por los creyentes de todos los tiempos, por nosotros. Y los discípulos tenían que predicar el Evangelio para ser otros discípulos, y así sucesivamente hasta nosotros. Y nosotros debemos hacer discípulos y así llevarles el Evangelio. Y Él pide dos cosas, básicamente, Jesús. Primero, que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús pide por unidad, y ya habíamos hablado un poco de esa unidad, de cómo el Hijo imitaba al Padre y cómo nosotros deberíamos imitar a Cristo. Pero toda esa unidad se llama la Iglesia de Cristo. Esa unidad se llama la Iglesia de Cristo. Todo el que cree pasa ahora a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia universal, el cual va creciendo, dice Pablo, por medio del trabajo individual de cada creyente dentro del cuerpo de Cristo. Y Efesios 2:19 dice: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Nosotros somos de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí vemos otra vez la acción de la Trinidad. Estamos siendo edificados como un templo santo para Dios, ¿sí? Para ser presentado a Dios. La piedra angular es Cristo mismo, y dice que estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es una unidad perfecta entre Dios y nosotros, los creyentes. Somos ahora parte de la familia de Dios. Dios quiere esa unidad. Dios quiere que nos vayamos perfeccionando en esa unidad para que el mundo crea en Cristo. Dice literalmente, para que el mundo crea que
tú me enviaste. Entonces, esa unidad la creamos nosotros como iglesia. Somos imitadores de Cristo para que el mundo conozca a Cristo. Dios nos dio su gloria para que seamos uno con Él. Esta gloria se refiere a esa misma reproducción de la imagen de Cristo en la iglesia. Nosotros somos reproductores de la gloria de Dios al vivir a Cristo en nuestras vidas. Y allí el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Entonces, primero Jesús pide unidad y lo segundo es Jesús pide por un día estar con su iglesia para que vean su gloria. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Llegará un día en que Cristo va a venir por su iglesia y allí seremos glorificados, lo que significa que Dios va a consumar el acto de redención espiritual y físicamente. Vamos a ser santos como Él. Este día seremos como Él porque le veremos tal como Él es. No tendremos una imagen incompleta de Dios, más bien le veremos como Cristo es, como Dios mismo es, un Dios santo, un Dios sublime y un Dios glorioso. Allí el pecado dejará de ser, las consecuencias del pecado no estarán, reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra gloria no está en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos donde esperamos a Cristo. Aún no ha sido manifestado lo que habremos de hacer, pero un día Cristo vendrá, estaremos en presencia y seremos semejantes a Él. Mientras tanto, vivimos en un cuerpo temporal, corruptible, en un cuerpo que peca, que sufre, pero tenemos al Espíritu de Dios. ¿De qué nos sirve vivir para esta vida que se va a terminar y que cada día que pasa vemos que no nos permite agradar a Dios, que se va deteriorando y muriendo? ¿De qué nos sirve? ¿No es mejor vivir para lo eterno que va a ser transformado? ¿Qué si sufrimos por Cristo, si un día reinaremos con Él? ¿Qué si este mundo nos desprecia, si allá Cristo nos tiene un reposo eterno? ¿Qué si nos quedamos sin hogar, sin posesiones, sin éxito en el mundo? ¿Acaso Dios no nos promete un gozo a pesar de las circunstancias? ¿Acaso Dios no nos promete estar con nosotros donde quiera que vayamos? El sufrimiento presente no se comparará con la gloria que nosotros ha de manifestarse. No se puede comparar, pero nosotros tratamos de compararlo y decir, tal vez lo que hago en este mundo es más importante. Pero en verdad, ¿qué es lo que debería tener importancia? Y me encanta cómo Jesús termina su oración en el versículo 25. Les he dado a conocer tu nombre y lo haré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Entonces Jesús prometió algo y es no dejarnos. Su amor va a estar en nosotros, su gracia va a estar con nosotros. Él no nos dejará, no nos abandonará. Donde quiera que vayamos nos promete amarnos. Donde quiera que vayamos promete ir con nosotros. Aun cuando desmayamos y nos cansemos, Él promete estar con nosotros. Te promete que en el camino no vas a recorrerlo solo. Te promete una gloria más sublime que cualquier cosa en este mundo te pueda dar. Y termino con el Salmo 126, 5 y 6. Dice allí, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Hay gozo en la obra del Señor. Oremos. Padre, gracias porque Jesús ya oró por nosotros y intercede cada día por nosotros y nos dejó en este mundo no para ser espectadores, sino para cambiar la historia. No por nosotros no tenemos nada especial, Señor,
pero permítenos, Padre, dejar de ver este mundo como algo satisfactorio y más bien ver el gozo puesto delante de nosotros en Cristo y ver esa gloria que nos has prometido. Padre, que ese sea nuestro gozo, que las lágrimas que puedan salir, Señor, se cieguen con gritos de júbilo. Padre, que aunque sea difícil, permítenos descansar en ti. Gracias, Señor. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén.